El tiempo no avisa cuando decide romperse. Solo sucede. Un instante antes, todo parece normal y al siguiente, algo dentro se quiebra sin ruido. No es una pérdida concreta, no hay nombres, ni rostros, ni causas, solo una grieta invisible que atraviesa la conciencia. El aire pesa. Las ideas ya no encajan. La mente busca algo a lo que aferrarse, pero no encuentra nada. Y en ese vacío, por primera vez, se siente el paso del tiempo no como un reloj, sino como una herida silenciosa. Durante años creímos avanzar, pero quizás solo girábamos en círculos, repitiendo los mismos pensamientos con palabras distintas. La vida, como un espejo paciente, nos devuelve la imagen que evitamos mirar. No es el mundo el que se desordena, somos nosotros, los que lo vemos por fin, sin el velo de las certezas. Y cuando eso ocurre, cuando ya no hay excusas ni ruido, aparece la pregunta, esa que nadie puede responder por ti. Y si nada fuera casualidad, tal vez lo que llamamos destino no es una fuerza externa, sino una estructura invisible que nos empuja a comprender. Tal vez cada pérdida, cada demora, cada cicatriz tenía un sentido que aún no sabíamos leer. Dicen que el logos, esa razón profunda que ordena el universo, no explica, revela. No impone respuestas, solo abre los ojos del que por fin se detiene. Porque ese es el primer paso del dominio interior, detenerse. Observar lo que duele sin huir. Comprender sin necesidad de culpar. El caos interior no se combate con ruido, sino con presencia. El tiempo no destruye, solo muestra lo que ya estaba agrietado. Envejecer no siempre significa madurar. A veces, solo es repetir los mismos errores con palabras más elegantes. Pero cuando empiezas a ver el sentido detrás de la pérdida, algo cambia. El miedo se transforma en lucidez. La herida deja de ser castigo y se vuelve mapa. Tal vez el control que buscamos nunca estuvo en dominar al mundo, sino en entender su ritmo. En aceptar que cada duda es una puerta y cada caída un maestro. Todo lo que dolió, todo lo que perdiste, todo lo que no pudiste controlar, formaba parte de una enseñanza que el alma comprendía antes que la mente. Nada es casualidad. El tiempo no pasa, nos desnuda. Y solo cuando dejamos de huir, cuando observamos sin juicio, descubrimos que la calma no se encuentra, se construye dentro. Acompáñanos en este viaje hacia la calma interior. El silencio antes del ruido. No es un silencio bonito de esos que invitan a meditar. Es un silencio pesado, torpe, lleno de pensamientos que huelen a humo y café recalentado. El tipo de silencio que se cuela en el alma cuando ya no te quedan excusas. Cuando el cuerpo se mueve por inercia y la cabeza va detrás intentando parecer que aún tiene el control. Afuera el mundo sigue girando y tú ahí quieto viendo cómo la realidad se descascara como pintura vieja. Dicen que la paz es un lugar, pero no lo es. Es un rumor, una sospecha. A veces se aparece por segundos entre el ruido del tráfico o en medio de una ducha justo antes de que vuelvas a pensar en las facturas. Todos quieren paz, claro, pero la tratan como si fuera una app: abrir, cerrar, actualizar. Nadie se queda a escuchar el zumbido que viene antes del silencio. Nadie soporta mirarse demasiado rato. Yo lo aprendí a la mala entre polvo, órdenes mal gritadas y el sonido de botas sobre el asfalto. Crees que entiendes lo que es el caos hasta que descubres que el caos también tiene un ritmo. Un pulso. El truco está en escucharlo sin dejarte arrastrar. Eso me lo dijo un sargento viejo, de esos que fuman más de lo que hablan. No reacciones, observa, me soltó mientras limpiábamos los restos de la jornada.
Yo pensé que estaba hablando del enemigo. Luego entendí que hablaba de la mente. Porque lo cierto es que nadie nos enseña a estar quietos por dentro. Nos programan para responder, para explicar, para defender. Si alguien grita, grita más fuerte. Si alguien hiere, devuelve el golpe. Así crecemos confundiendo reacción con existencia. Pero llega un punto en que te cansas de ese juego. Te despiertas un lunes, te miras al espejo y te ves peleando con tu propio reflejo. Ahí entiendes que el verdadero campo de batalla no está afuera. Está en la cabeza, justo entre el orgullo y el miedo. A veces pienso que la vida es como un ejercicio de tiro mal diseñado. Te ponen en línea, te dicen fuego y todos disparan sin mirar. Y claro, al final nadie sabe a quién le dio. Algunos llaman a eso vivir. Yo prefiero llamarlo ruido. El ruido de una mente que no se detiene ni para respirar. Y luego nos preguntamos por qué no encontramos paz, si la buscamos en el mismo sitio donde la perdimos. He visto hombres fuertes romperse en silencio. Mujeres que aguantaron guerra sin una lágrima y se derrumbaron por un mensaje no respondido. El enemigo no siempre tiene uniforme. A veces tiene tu cara en el espejo. Y lo más curioso es que creemos que todo eso pasa por algo. Como si el universo tuviera tiempo de conspirar para que te olviden en un chat. Pero tal vez sí. Tal vez todo tiene un sentido más profundo. Tal vez nada sea casualidad. Eso al menos es lo que piensan los estoicos. Que hay un logos, una especie de corriente invisible que ordena las cosas. No un Dios con barba ni un manual de instrucciones. Algo más parecido a una lógica que respira. Una razón que no siempre se entiende, pero siempre está. Incluso cuando el mundo parece caerse a pedazos, hay un orden que se mantiene en pie. Y si logras escuchar ese orden en medio del caos, ya ganaste media batalla. El problema es que nos aterra el silencio donde podríamos oírlo. Lo llenamos de música, de noticias, de distracciones. Preferimos cualquier ruido antes que escucharnos pensar. Porque cuando el silencio llega con preguntas. ¿Y si no soy quien creía? ¿Y si todo esto no tiene sentido? ¿Y si nada fuera casualidad? Y ahí, en esa pausa incómoda, empieza la verdad. Una vez en un puesto fronterizo me tocó hacer guardia toda la noche. No pasaba nada. Solo viento y mosquitos con vocación de kamikaze. Las horas se estiraban hasta doler. Al principio maldecía. Luego me descubrí respirando sin pensar, sintiendo como cada ruido lejano tenía su ritmo. El silencio se volvió un mapa, y en ese mapa cada pensamiento inútil quedaba atrás. A eso, supongo se le parece la paz no a un milagro, sino a un cambio de oído. Aprendes a escuchar de otro modo. La gente cree que encontrar paz es desconectarse del mundo, mudarse al monte o dejar el teléfono. Pero la paz no se encuentra, se despierta dentro. No aparece por buscarla. Aparece cuando te cansas de correr detrás. Cuando dejas de discutir con la realidad y simplemente dices vale. No como rendición, sino como reconocimiento. Como quien mira al cielo después de la tormenta y dice, sigo aquí mojado pero vivo. Claro, eso suena bonito hasta que te toca hacerlo. El ego no se rinde sin pelea. Quiere tener razón, ganar, justificar. Es el soldado que dispara, aunque ya no haya enemigo. Y tú tienes que mirarlo con calma, como quien ve a un niño hacer una pataleta. No lo reprimas, solo obsérvalo hasta que se canse.
Es entonces cuando empieza el silencio real. Y cuando ese silencio llega, no esperes fuegos artificiales. Nadie te va a felicitar. Solo sentirás algo leve, casi invisible. Como si una capa de polvo se levantara del alma. A veces es solo un suspiro. Pero en ese instante todo parece encajar: las derrotas, los amores torcidos, los errores, incluso los cafés fríos. Todo tenía un propósito, no para complacerte, sino para enseñarte. La ironía es que seguimos buscando sentido mientras el sentido nos está mirando aburrido desde el otro lado. Nos golpea la vida, nos quejamos, y el logos, ese orden invisible, debe pensar. Otra vez los mismos idiotas tratando de controlar el viento. Y sí lo somos. Pero hay una belleza en esa torpeza. Porque cada intento de entender, cada caída, nos acerca un poco más a la calma. Así que cuando el ruido empiece, y lo hará, créeme, no corras. Quédate quieto un segundo. Respira. Observa cómo todo se mueve menos tú. Ese es tu punto de partida. El resto del mundo puede gritar, incendiarse, perder la cabeza. Tú solo recuerda la paz. No está en ganar la guerra, sino en aprender a escuchar el silencio antes del ruido. Y si nada fuera casualidad, tal vez ese silencio que te pesa ahora no sea un castigo, sino una invitación. Una orden suave del universo para que por fin dejes de reaccionar y empieces a comprender. El arte de no reaccionar empieza, como casi todo lo importante, con una metida de pata. Esa clase de día en el que dices algo que no deberías, gritas, te arrepientes y luego pasas horas justificándote ante un espejo que no contesta. A mí me pasó en mitad del desierto, bajo un sol que parecía vengarse de la humanidad. Un compañero dejó caer su cantimplora vacía y se quejó de que todo era culpa del calor del mando del destino. Yo tenía la garganta seca como papel de lija y casi le lanzo la mía a la cabeza. Por suerte conté hasta 10. Bueno, conté hasta 5, pero en la pausa ya había pasado lo peor. El impulso se había derretido un poco, como todo lo demás en aquel infierno. Eso es el arte de no reaccionar, una fracción de segundo que te salva del ridículo y a veces de la guerra. Lo llaman autocontrol, pero yo prefiero llamarlo el segundo sagrado. Ese momento diminuto en el que todavía puedes elegir. El mundo es experto en provocarte tráfico, jefes, pantallas, comentarios idiotas. Cada día te lanzan anzuelos para que piques. Y si no aprendes a verlos, te pasas la vida como un pez furioso mordiendo todo lo que brilla. No reaccionar no significa volverte un mueble zen o un monje sin café. Significa entender que tu primera emoción no es la verdad, solo un reflejo. El cuerpo actúa antes que la cabeza, y la cabeza, cuando llega, ya está buscando excusas. Esa pausa de 10 segundos que parece insignificante es el campo de batalla donde se juega tu libertad. En el frente aprendí que el que reacciona primero suele perder. No por cobarde, sino porque gasta su energía en la dirección equivocada. El que grita más no gana. El que dispara sin pensar muere cansado. La calma, en cambio, observa. Espera. Decide. Es como mirar una tormenta sabiendo que pasará y que gritarle al cielo no la detiene. Una vez un soldado joven me preguntó cómo hacía para no perder los nervios cuando todo se desmoronaba. Le dije, la verdad, no siempre lo logro. Pero cuando sí, es porque recuerdo que el mundo no me debe obediencia. Si el viento sopla en contra, no es un insulto personal. Si alguien me grita, probablemente está peleando con sus propios fantasmas. No reaccionar es entender que la mayoría de los ataques no van dirigidos a ti, solo pasan cerca.
Claro que decirlo es fácil. En la práctica el corazón va a 100 y el cerebro va a 0. En esos momentos el truco está en respirar. Suena ridículo, lo sé. Pero respirar es la manera más simple de decirle al cuerpo tranquilo, no morimos todavía. Una inhalación profunda vale más que 1000 discursos motivacionales. Es el equivalente biológico de limpiar el arma antes de volver a disparar. Recuerdo una noche de guardia en que un superior me gritó sin razón. Tenía sueño, hambre y una lista larga de insultos lista para despegar. Pero algo dentro de mí, quizás la fatiga o el puro sentido común, me dijo, no abras la boca. Así que me quedé callado. Él siguió gritando hasta cansarse y al final se fue. Yo me quedé en silencio, un poco humillado, sí, pero intacto. Más tarde me enteré de que lo habían degradado por perder los nervios con todo el pelotón. A veces el silencio no solo es sabiduría, también es venganza lenta. Hay gente que confunde calma con debilidad. Pero sostener la calma cuando todo quema es un acto de fuerza brutal. Cualquiera puede reaccionar. Hace falta un animal para gritar, pero un ser humano para callar. Cada vez que eliges no devolver el golpe, no morder el anzuelo, estás construyendo una muralla invisible que protege tu paz. No se ve, pero se siente. El problema es que el ego no soporta perder una pelea, aunque sea imaginaria. Quiere la última palabra, la respuesta ingeniosa, el golpe final. El ego es ese amigo borracho que siempre te mete en líos y luego dice: yo solo quería ayudarte. Por eso hay que vigilarlo como a un sospechoso armado. Cada vez que se enciende el fuego del orgullo, cuenta hasta 10. En esos segundos, tu mente recupera el mando y el ego, pobre diablo, se queda sin munición. La mayoría de los conflictos no nacen de lo que pasa, sino de cómo reaccionamos. Una mirada malinterpretada, una palabra mal oída, y ya tienes drama para una semana. Si todos se tomaran 5 segundos antes de responder, la mitad del mundo estaría en paz y la otra mitad aburrida. Pero no preferimos arder. Nos enseñaron que reaccionar es vivir cuando en realidad es solo otra forma de ser arrastrado. Hay algo casi cómico en todo esto. Pasamos la vida queriendo controlar el futuro, pero ni siquiera controlamos nuestra cara cuando alguien nos contradice. Queremos dominar el mercado, la política, el destino, y un comentario en redes ya nos cambia el humor. Nos creemos estrategas, pero somos pura reacción. Un clic y perdemos la compostura. Los filósofos antiguos debieron reírse de antemano, sabían que el enemigo no era el mundo, sino nuestra falta de pausa. No reaccionar es también un arte de observación, ver sin juzgar, mirar al otro como un espejo que te muestra tus propias heridas. Cuando alguien te irrita, suele tocar la misma tecla que tú niegas tener. Por eso duele. Si aprendes a reconocerlo, la rabia se convierte en información. En vez de morder, analizas, y en ese análisis hay poder. El mar, por ejemplo, no discute con el viento. Se agita, sí, pero siempre vuelve a su forma. Así deberíamos ser. No se trata de no sentir, sino de no quedarte atrapado en lo que sientes. Dejar que la ola suba, te golpee y pase. Y cuando pasa, descubres que sigues entero. A veces incluso más limpio. No reaccionar no es frialdad, es precisión. Es elegir dónde colocar tu energía. Hay batallas que se ganan sin moverse, solo observando cómo el otro se desgasta solo. Y hay guerras que se pierden por un gesto impulsivo, una palabra de más, un minuto de orgullo. Aprender a esperar es más difícil que aprender a luchar. Pero quien sabe esperar, domina ambos.
Al final todo se reduce a un simple ejercicio de detenerte. Antes de hablar, antes de escribir, antes de gritar. Respira, cuenta, observa. El cuerpo pedirá guerra, pero el alma solo quiere silencio. En ese silencio encuentras la libertad más extraña, la de no tener que reaccionar. No porque no te importe, sino porque entiendes que tu paz vale más que cualquier argumento. Y cuando lo logras, aunque sea una vez, todo cambia. El ruido externo pierde poder. Las provocaciones se vuelven eco. Descubres que el control no está en dominar al otro, sino en no dejar que el otro te domine a ti. Es una victoria pequeña, sí, pero en tiempos como estos, cada victoria interior vale un imperio. Así que la próxima vez que alguien te empuje, te provoque o te hiera, recuerda, tu primera reacción es del cuerpo, no del alma. No la sigas. Respira. Cuenta hasta 10-20 si hace falta. Y cuando por fin contestes, que tus palabras sean como el mar después de la tormenta, claras, frías, y con esa calma que asusta más que cualquier grito. Porque al final no reaccionar no es rendirse. Es decidir que tu paz no está en juego. Hay una broma vieja entre los soldados: si quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus planes. Y créeme, los dioses deben de estar doblados de la risa cada vez que alguien se levanta convencido de que puede controlar el día. Todos lo hacemos. Armamos el horario, la lista, el objetivo. Y luego la vida, con esa sonrisa maliciosa que tiene, se encarga de tirar el tablero. A veces pienso que el universo no es cruel, solo tiene un sentido del humor muy torcido. Recuerdo un despliegue en la costa. Teníamos una operación planificada al milímetro hora, ruta, clima, provisiones. Todo estaba bajo control. O eso creíamos. Bastó un cambio en el viento para que el mar se levantara y en cuestión de minutos, lo que era precisión suiza se convirtió en circo romano. Barcos girando como trompos, órdenes gritadas que nadie oía, mapas empapados. Uno aprende rápido que controlar el mar es tan útil como discutir con una tormenta. Puedes maldecirla o puedes remar, pero el agua no te escucha. Ahí me cayó la ficha, la vida es igual. Hay dos mundos: el que depende de ti y el que te arrastra sin pedir permiso. Lo primero son tus pensamientos, tus decisiones, la forma en que respondes. Lo segundo es todo lo demás: el tráfico, el clima, los demás seres humanos, los finales que no elegiste. Pero la mayoría prefiere desgastarse peleando con lo segundo, como si gritar más fuerte hiciera caso al destino. Queremos que todo salga bien, que nadie nos decepcione, que los planes no se rompan. Y cuando eso no pasa, lo tomamos como una ofensa personal, como si la realidad tuviera la obligación de obedecernos. No es que el control sea malo, el problema es la ilusión. Esa pequeña mentira que nos contamos para sentirnos seguros. Controlar da la sensación de que la vida tiene barandillas. Pero no las tiene, ni las tuvo. Lo que llamamos estabilidad es apenas un rato de calma entre dos mareas. Lo sabes cuando pierdes algo que creías tuyo, una relación, un trabajo, un lugar. Entonces entiendes que lo único que poseías era la idea de poseerlo. El resto era préstamo temporal. La ironía es que cuanto más intentas sujetar las cosas, más rápido se te escapan. Es como apretar arena con el puño: mientras más fuerza haces, menos te queda. A veces pienso que el verdadero acto de valentía no es resistir, sino soltar. Soltar es un verbo mal comprendido. Suena a rendición, pero en realidad es una forma de sabiduría. Soltar no es perder,
Es liberar el peso que nunca te correspondió cargar. Lo vi en un compañero que lo había perdido todo: familia, casa, carrera. Le pregunté cómo seguía en pie. Me dijo: porque dejé de intentar sostener lo que ya se cayó. Esa frase me quedó como una piedra en el bolsillo. La repito cada vez que mi mente quiere volver a organizar el caos. La mente es experta en fabricar ilusiones de control. Hace listas, calcula, proyecta, se preocupa por el futuro. Es su manera de sentir que tiene algo en las manos. Pero la realidad no firma nuestros contratos. Todo cambia. El cuerpo envejece, la gente se va, las certezas se desmoronan. Intentar mantenerlas vivas es como querer clavar una sombra en el suelo. No se puede. Los estoicos lo sabían bien. Decían que el control total es una jaula dorada. Te da sensación de poder, pero te quita la libertad de fluir. Vivir atado a la idea de que todo debe salir bien es vivir encadenado a la frustración. El truco, según ellos, es distinguir lo que depende de ti de lo que no, y actuar solo sobre lo primero. Parece simple, pero requiere más coraje que ir al frente. Porque soltar va contra el instinto. Nos enseñaron que rendirse es fracasar, y no nos dijeron que hay victorias que solo llegan cuando uno baja las armas. Una vez en medio de una tormenta, miré a un marinero novato intentando enderezar una lona en plena ráfaga. Le grité que la soltara, que no valía la pena romperse los brazos. No me hizo caso. El viento lo levantó y lo arrojó al suelo empapado y furioso. Cuando por fin soltó la lona, el mar la devolvió unos metros más allá. Así es la vida: cuando sueltas lo que te pertenece de verdad, vuelve sin que tengas que pelear. Lo que no se va y está bien. Soltar no significa pasividad. Significa moverte con el ritmo del mundo, no contra él. Es aprender a nadar en lugar de intentar vaciar el océano. Quien lucha contra la marea termina exhausto, convencido de que el mar lo odia. Pero el mar no. A nadie. Solo hace lo suyo ir y venir. La sabiduría consiste en ajustar el cuerpo a ese vaivén. Y sí, a veces el mar se traga a los mejores nadadores. Porque la vida, por mucho que la entiendas, sigue siendo impredecible. Hay días en que todo parece encajar y al siguiente, el suelo desaparece. En esos momentos, recordar que nunca tuviste el control no consuela, pero libera. Te devuelve a lo esencial: respirar, mirar, seguir. Hay un humor extraño en todo esto. Nos tomamos demasiado en serio para un planeta que gira sin avisar y podría apagarse mañana. Creemos que nuestro sufrimiento tiene horario y nombre, que si lo planificamos bien la vida será justa. Y luego el universo, con su sarcasmo cósmico, nos manda una piedra, un error, una pérdida. Quizás sea su manera de recordarnos que no somos los generales de la existencia, apenas los soldados que deben adaptarse al terreno. Cuando comprendes eso, el miedo se reduce. Dejas de pedirle garantías al mundo. Haces lo que puedes con lo que tienes y aceptas que el resultado no te pertenece. No porque seas indiferente, sino porque por fin entiendes los límites de tu poder. El resto es vanidad disfrazada de responsabilidad. A veces, mientras camino bajo la lluvia, me río solo. Pienso en todas las veces que creí tener la vida bajo control y en cómo cada tormenta me enseñó lo contrario. Es gracioso: cuanto más acepto que no mando, más tranquilo me siento. Soltar no me hace débil, me hace liviano. No significa dejar de actuar, significa actuar sin aferrarme. Hay una especie de libertad salvaje en eso. La del hombre que sigue remando aunque sepa que el mar no le debe un favor.
la del que confía en que mientras mantenga el rumbo y la calma, llegará a donde tenga que llegar, aunque no sea donde planeaba. Porque al final controlar no es mandar, es saber cuándo intervenir y cuándo dejar que la corriente te lleve. Y si un día el viento cambia, que cambie. Si la ola te tumba, levántate. Si algo se escapa, despídelo con educación. La vida no se controla, se acompaña. Y quien aprende a hacerlo aunque se moje, navega con más paz que todos los que siguen luchando contra el agua. Porque la verdadera fuerza no está en sujetar el timón con rabia, sino en abrir las manos y confiar en que el mar de algún modo también sabe a dónde vas. El caos no llega con aviso, llega con una carcajada. Un segundo antes todo parece bajo control, y al siguiente, el mundo te da una bofetada solo para recordarte quién manda. A mí me pasó en una madrugada sin luna esas en que el aire mismo parece esperar algo. Estábamos en una base improvisada, el suelo todavía húmedo de la lluvia, cuando el cielo se encendió como una cerilla gigante. El ruido vino después como siempre. Primero la luz, luego el temblor. Luego ese silencio incómodo que nadie quiere nombrar. Algunos corrieron, otros se quedaron quietos como si el miedo tuviera dos modos: huir o congelarse. Yo simplemente respiré. No porque fuera valiente, sino porque no tenía nada más que hacer. Y en ese instante absurdo, con todo cayendo alrededor, me di cuenta de algo: la serenidad no es una virtud. Es una necesidad de supervivencia. Todos son filósofos, hasta que el suelo tiembla. Hablar de calma es fácil con el café caliente en la mano, pero inténtalo cuando el polvo te tapa los ojos y el corazón te late como tambor tribal. Ahí se acaba la poesía y empieza la práctica. Aprendes rápido que no puedes apagar la tormenta, solo encontrar un lugar donde clavar los pies. El tronco permanece firme en la tormenta, decía mi viejo sargento, un tipo que había sobrevivido más catástrofes que matrimonios. Al principio pensé que era una de sus frases recicladas de manual, pero luego entendí. No se refería a ser fuerte como un tronco, sino a ser paciente como un árbol. A no luchar contra el viento, sino a doblarse lo justo para no romperse. El caos tiene su propio sonido. Es una mezcla entre un grito lejano y un reloj que se detiene. También tiene su propio olor, algo entre metal caliente y miedo humano. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay un punto donde el ruido se disuelve. No desaparece, pero deja de importarte. Es un pequeño centro dentro del pecho, un lugar al que no llega la tormenta. No se trata de cerrar los ojos al desastre, sino de mirar sin temblar. Los estoicos lo llamaban logos. Yo lo llamo sentido común en tiempos de locura. La serenidad no es negar el caos, es domesticarlo, pero no a golpes, sino con presencia. A veces basta un gesto simple: inhalar, exhalar. Escuchar tu respiración en medio del desastre es como encontrar una brújula en el desierto. Te recuerda que aún estás aquí, que mientras sigas respirando todavía no has perdido. Y luego viene la segunda parte: observar. Sin juicio, sin prisa, sin el teatro interno de ¿por qué a mí? El caos no necesita tu dramatismo, ya tiene el suyo. Una vez durante un bombardeo vi a un tipo sacar una libreta y ponerse a escribir. No rezaba, no gritaba, solo escribía con calma. Le pregunté después qué hacía. Me dijo: tomo nota del miedo, así no tengo que sentirlo todo de golpe. Esa fue la lección más estoica que recibí sin llamarse así. Convertir el caos en palabras en aire, en algo que puedas mirar desde fuera.
Eso también es serenidad, crear orden, aunque sea en una hoja arrugada. La gente cree que la calma es ausencia de dolor. No. La calma es mirar el dolor sin suplicar que se vaya. Es decirle, sé que estás aquí, haz tu trabajo y vete cuando termines. Porque el sufrimiento tiene oficio, limpiar, vaciar, ordenar prioridades. Lo malo es que nadie nos enseña a dejarlo trabajar. Lo tapamos con distracciones, lo ahogamos con ruido. Pero cuando por fin lo dejas hacer lo suyo, el alma respira mejor. A veces entre una explosión y otra, encontraba un extraño consuelo en cosas ridículas, el olor a tierra mojada, una taza de metal todavía tibia, la risa nerviosa de un compañero que decía chistes para no llorar. Eso era serenidad también, aunque nadie lo dijera. No la calma perfecta de los libros, sino una calma sucia, llena de grietas pero real. Aprendes que la paz no llega como un milagro, sino como un parpadeo de lucidez entre dos tormentas. Recuerdo haber pensado una vez que el caos no destruye, solo revela. Muestra lo que ya estaba roto. Las estructuras, las mentiras, las certezas. Todo lo que creías firme se agrieta y lo que sobrevive, eso eres tú de verdad. Puede sonar romántico, pero te aseguro que no lo es. Es más bien brutal como una poda forzada. Te arrancan las ramas y de repente entiendes lo que significa tener raíces. El truco, si es que hay alguno, está en no correr. Cuando todos corren, el que se queda quieto ve más. Observa el patrón detrás del caos. Hay un orden escondido incluso en la destrucción, una especie de lógica salvaje. Si la reconoces, puedes moverte dentro de ella sin romperte. Es como bailar con un enemigo, no lo empujas, te mueves con él. Eso es serenidad en acción, o lo más parecido que conozco. Años después, cuando ya no había bombas ni órdenes, la vida civil me resultó más confusa. El tráfico, las facturas, las pequeñas decepciones. Nadie dispara, pero todo te exige reaccionar. El caos urbano, doméstico, emocional. Y ahí entendí que la verdadera tormenta no era la de afuera. Era la mente con su ruido interminable. No necesitaba trincheras ni balas, solo aprender a sentarme y respirar mientras el mundo seguía rugiendo. Cada día tiene su propio caos. Una discusión, una pérdida, una noticia absurda. Y en cada una de esas pequeñas tormentas hay una oportunidad de practicar, de elegir si reaccionas o permaneces, de decidir si dejas que la marea te arrastre o simplemente flotas. No se trata de indiferencia, se trata de madurez, de saber que no todas las batallas merecen tu energía. Ser sereno no es ser frío, es sentirlo todo y aún así no rendirte. Es seguir caminando aunque el corazón tenga grietas. Es ver la belleza en medio de la destrucción, aunque sea solo por un segundo. Lo aprendí mirando un amanecer sobre un campo arrasado. Todo humeaba, olía a ceniza, pero el sol salía igual, como si no le importara nuestra miseria. En ese momento entendí el caos. Siempre pasa la vida, siempre insiste. Así que sí, el caos es inevitable. Los planes se rompen, la gente cambia, el mundo arde. Pero la serenidad no depende de eso. Es un músculo, una práctica, una elección diaria. Y cada vez que eliges no reaccionar, no huir, no maldecir el caos, pierde un poco de poder. La tormenta puede rugir todo lo que quiera. Tú eres el tronco que permanece firme. Y si alguna vez dudas, solo recuerda respirar. Porque mientras haya aire, todavía hay calma esperando dentro, agazapada como un soldado veterano que ya ha visto demasiado y por eso mismo sabe cuándo quedarse quieto.
La fortaleza silenciosa no se enseña, se gana. No en los libros ni en los discursos, sino en esos momentos donde te muerdes la lengua, hasta que sangra porque sabes que abrir la boca sería más fácil, pero también más estúpido. Lo entendí una noche después de demasiadas horas sin dormir y con la cabeza llena de órdenes contradictorias. Un superior gritaba a otro, corregía a todos, querían tener razón. Yo solo miraba el polvo que se levantaba con cada pisada y pensaba qué desperdicio de energía. Si el ruido pudiera ganar guerras, estaríamos todos a salvo. Pero no, el ruido solo sirve para ocultar el miedo. Hay algo curioso en el silencio, asusta. A la mayoría le da pánico quedarse callado, porque el silencio obliga a escucharse, y nadie quiere hacerlo. Preferimos llenar el aire con palabras, incluso las inútiles, solo para no sentir el peso de lo que no decimos. Pero la verdadera fuerza empieza ahí, en esa incomodidad, en saber guardar una palabra aunque queme la lengua, en mirar al otro sin necesidad de demostrar nada. El silencio del sabio no es vacío, es dominio. Es como el filo de una hoja, no grita, pero corta igual. Recuerdo a un compañero, un tipo enorme de esos que llenan la habitación con solo respirar. Todos lo respetaban porque nunca levantaba la voz. Cuando algo salía mal, no buscaba culpables, solo se quedaba quieto observando. Esa quietud era más poderosa que cualquier discurso. Una vez le pregunté cómo hacía para no estallar cuando todo se iba al demonio. Me respondió sin mirarme: no sirve gritarle al fuego, mejor aprende a apagarlo desde adentro. En su momento no lo entendí. Pensé que era otra frase de manual. Años después, en mitad de una discusión absurda, mientras sentía cómo la rabia me subía por el pecho, lo recordé. Me callé, y por primera vez gané una batalla que nadie vio. La fortaleza silenciosa no se nota, pero se siente. Es la calma del soldado que camina sobre ruinas y todavía respira con ritmo. Es la paciencia del que espera el momento justo para actuar, no porque tenga miedo, sino porque ya no necesita probar nada. Los débiles siempre corren a explicarse. Los fuertes simplemente hacen lo que deben y siguen adelante. Esa es la diferencia entre ruido y propósito. El silencio también tiene clases. Está el que nace del miedo, ese que te congela la garganta y te encadena. Pero hay otro más profundo que nace de la sabiduría. El primero te encierra, el segundo te libera. Uno te hace desaparecer, el otro te da presencia. Aprender a distinguirlos es como aprender a respirar bajo el agua. Al principio crees que te ahogas, pero luego descubres que el cuerpo se adapta. Que el silencio bien usado oxigena el alma. He visto a hombres fuertes desmoronarse con una palabra y a otros mantenerse firmes en medio de insultos y desprecio. No porque no sintieran, sino porque sabían que reaccionar era darle poder al enemigo. A veces pienso que el orgullo es un soldado borracho, dispara a todo lo que se mueve y siempre termina hiriéndote a ti mismo. Por eso, cuando la sangre te hierve, el silencio no es cobardía, es estrategia. Dejar que el otro gaste su munición mientras tú conservas la tuya. La gente habla del perdón como si fuera debilidad. No lo es. Perdonar es la forma más peligrosa de fuerza. Requiere valentía para soltar la venganza y disciplina para no alimentar el rencor. Es fácil destruir, lo difícil es contenerte. A veces perdonas no porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas descansar del peso. Lo que no sueltas te arrastra, y nada pesa más que una rabia vieja. Hay momentos en que la vida te provoca solo para ver si aprendiste algo.
te empuja, te humilla, te desafía. Antes yo respondía con furia como si cada ofensa fuera un campo de batalla. Ahora solo sonrío, no porque me haya vuelto santo, sino porque entendí que la rabia envejece más rápido que el tiempo. El silencio, en cambio, conserva. Es el acero que no se oxida. Una vez en medio de una evacuación nocturna, escuché a un soldado rezar en voz baja. No pedía nada, solo repetía, estoy aquí, sigo aquí. Era su manera de mantenerse cuerdo. No gritaba, no buscaba ayuda. Solo se afirmaba en el presente. En ese murmullo había más fuerza que en toda la artillería, porque la verdadera fortaleza no necesita testigos. Se mide en la soledad cuando nadie te aplaude, y aún así sigues firme. La sociedad moderna ha hecho del ruido un dios. Si no publicas, no existes. Si no respondes, te pierdes. Si no gritas, te pisan. Y mientras todos corren detrás de ser escuchados, nadie se pregunta qué vale la pena decir. El silencio es un lujo que pocos pueden pagar porque requiere control. Y el control, amigo, se entrena con frustración, con cansancio, con noches en las que tu mente grita y tú eliges no responder. A veces me siento un viejo gruñón cuando digo esto, pero es cierto, la voz más fuerte no siempre tiene razón. La historia está llena de tipos que callaron a tiempo y sobrevivieron, y de otros que abrieron la boca y cavaron su tumba. En el campo o en la vida, la regla es la misma: quien domina el impulso, domina el destino. No digo que te vuelvas piedra. Habrá momentos en que tendrás que hablar, poner límites, defenderte. Pero incluso entonces el tono lo es todo. Una palabra tranquila pesa más que 100 gritos. El que grita busca convencer. El que habla con calma ya está convencido. Y eso se siente, se huele, se impone sin necesidad de ruido. El silencio del sabio no es vacío, es dominio. Lo repito cada vez que el orgullo me muerde. No para parecer sabio, sino para no parecer idiota. Hay guerras que se ganan sin disparar, simplemente permaneciendo en pie mientras el resto se agota. Esa es la fortaleza silenciosa, una fuerza que no se anuncia, una calma que no pide permiso, un fuego que arde sin hacer humo. Y cuando alguien te diga que estás callado porque tienes miedo, sonríe. Que crean lo que quieran. La mayoría no entendería que el silencio, cuando es elegido, es una forma de gritar más alto que todos. Porque no hay sonido más poderoso que el de alguien que ya no necesita demostrar su poder. Es ahí, en ese espacio entre el impulso y la palabra, donde vive la verdadera fortaleza. Y créeme, cuando aprendes a habitarlo, el mundo entero empieza a hacer menos ruido. El dolor llega sin pedir permiso, como un viejo amigo que no avisa y entra directo por la puerta del alma. No toca, no pregunta, solo se sienta y te mira. Y tú, claro, haces lo de siempre, intentas echarlo. Le cierras la puerta, te inventas tareas, ruido, distracciones. Pero el tipo se queda. Se acomoda. Y cuanto más lo ignoras, más fuerte respira. Yo lo aprendí una noche, en que todo se vino abajo, una pérdida que no esperaba, una llamada que partió la rutina en dos. No fue una explosión, fue un silencio. Ese silencio denso que deja el dolor cuando te arranca algo que creías tuyo. La gente dice que el tiempo cura, pero eso es una mentira piadosa. El tiempo no cura nada, solo te da espacio para entender lo que pasó. Y entender duele más que la herida. Pero hay una diferencia. El dolor inicial te rompe, el segundo te revela. El dolor no te destruye, te desnuda. Lo escuché una vez de un tipo que había perdido más de lo que uno debería perder en una vida. Lo dijo sin drama, sin voz trémula.
mientras limpiaba su arma bajo la lluvia. Y tenía razón. El dolor no viene a matarte, viene a quitarte lo que sobra, lo que no eres, lo que fingías ser. Cuando te toca de verdad, te das cuenta de lo pequeño que eres. Te quita la arrogancia, los planes, las frases inspiradoras. Te deja vacío. Y en ese vacío, si tienes suerte, algo empieza a germinar. Como una semilla que solo puede abrirse rompiéndose. Nadie quiere romperse, claro. Pero dime una cosa. ¿Qué otra forma hay de crecer? He visto hombres que intentaron huir del dolor corriendo más rápido, bebiendo más, hablando más. Todos terminan igual agotados con el mismo vacío esperándolos al final del día. El dolor es paciente. Te sigue en silencio como una sombra educada. No necesita gritar, sabe que tarde o temprano te detendrás. Y cuando lo haces, ahí está. Te dice, ahora sí escúchame. No se trata de masoquismo. No hablo de buscar sufrimiento, sino de no desperdiciarlo. Si la vida te va a golpear, al menos aprende algo del golpe. Pregúntate qué parte de ti duele realmente. A veces no es la pérdida, sino el apego. No es el fracaso, sino la idea que tenías de ti mismo. El dolor en ese sentido es un espejo. Te muestra lo que no quieres ver. Y por eso lo odiamos tanto. Recuerdo que en la base había un compañero que siempre hacía bromas incluso en los peores momentos. Un día lo encontré callado con la mirada fija en nada. Le pregunté qué pasaba. Perdí a mi hermano, me dijo. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Al rato añadió. Pensé que el dolor era un castigo, pero ahora creo que es un recordatorio. Le pregunté de qué. De que sigo sintiendo. Mientras duela estoy vivo. Desde entonces, cada vez que algo duele, repito eso en mi cabeza. No para consolarme, sino para recordarme que sentir también es resistir. A veces el dolor es tan grande que uno cree que no va a sobrevivir, pero se sobrevive. No igual, claro. Algo cambia. Ya no ves el mundo con el mismo brillo, pero también curiosamente ya no lo temes tanto. Porque si has pasado por la oscuridad y sigues caminando, ¿qué más puede asustarte? El dolor te da una especie de inmunidad moral. Te enseña que nada externo puede derrotarte si no lo permites. Que el sufrimiento bien entendido puede ser un maestro más sabio que la felicidad. Hay dolores que te arrebatan algo, y otros que te devuelven todo. Los primeros te rompen los huesos, los segundos te reordenan el alma. He visto a gente renacer después de pérdidas que parecían imposibles. No se levantan de un día para otro. Lo hacen lento, con torpeza, tropezando con los recuerdos. Pero cada paso duele un poco menos. Hasta que un día descubren que el dolor no se fue solo, se transformó. Ya no quema, ilumina. Claro, mientras estás dentro eso no sirve de consuelo. Cuando todo arde es ridículo decir, esto pasará. Uno no quiere sabiduría, quiere anestesia. Pero la anestesia pasa, el aprendizaje queda. El dolor deja cicatrices, y las cicatrices son mapas. Marcan por dónde ya no debes volver a pasar. Y si las miras bien también muestran por dónde seguir. A veces pienso que el dolor tiene humor negro. Te hace perder algo para devolverte algo mejor, pero no te lo dice hasta el final. Es como un instructor cruel, primero te destroza, luego te felicita por sobrevivir. Si lo tomas con un poco de ironía, duele menos. Te ríes aunque sea por no llorar. Y en esa risa amarga hay más fortaleza que en cualquier discurso motivacional. El dolor también limpia. Te quita las personas que estaban de paso, las certezas falsas, los miedos decorativos. Lo hace sin pedir permiso. Y sí es brutal pero necesario.
porque nada florece en tierra saturada. A veces hay que arrasar el terreno para que algo nuevo crezca. Lo aprendí viendo a la naturaleza hacer su trabajo después de un incendio, primero la ceniza, luego el brote. La destrucción no es el final, es el preludio. Cuando entiendes eso, el dolor cambia de forma. Deja de ser un enemigo y se convierte en un guía. Te enseña a valorar lo pequeño, a reconocer lo que realmente importa. Después de atravesarlo, las palabras tranquilidad, presente, vida ya no suenan a cliché, son tesoros. Y lo curioso es que el dolor nunca se va del todo. Se queda pero en silencio. Como un maestro que ya no necesita hablar porque su lección fue aprendida. Renacer no es olvidar, es entender. Entender que nada se pierde de verdad, que todo lo que duele deja huellas que también te construyen. Que el dolor con el tiempo se convierte en una especie de claridad serena. No felicidad, esa viene y va, sino una calma que ya no depende de lo que pase afuera. Es mirar atrás sin rencor, mirar adelante sin miedo y mirar adentro sin vergüenza. Y cuando logras eso, cuando puedes decir sí, dolió, pero sigo aquí, entonces el dolor ya no manda, solo acompaña. Como ese viejo amigo que un día te visitó sin aviso y terminó enseñándote a vivir. La libertad no llega un lunes por la mañana, ni con fanfarria. Llega en silencio, casi sin avisar, justo después de que te canses de intentar ser quien los demás esperan. Me acuerdo de la primera vez que sentí algo parecido. Estaba en medio de una reunión absurda, todo el mundo opinando, midiendo las palabras como si fueran granadas. Y de repente pensé, ¿qué pasaría si simplemente dijera lo que pienso? No lo hice claro. Sonreí, asentí, jugué mi papel. Pero algo dentro de mí se quebró. Y cuando algo se quiebra así, no hay vuelta atrás. Porque la libertad empieza en ese instante en que te das cuenta de que llevas demasiado tiempo obedeciendo a fantasmas. Vivimos con miedo. Miedo a decepcionar, a perder, a no gustar. Caminamos con una lista invisible de cosas que debemos ser agradables, útiles, comprensivos, normales. Nos enseñaron a confundir aceptación con amor, silencio con respeto, dependencia con cariño. Y un día, sin saber cómo, despiertas en una vida que no elegiste. Lo peor es que parece tuya. Tienes tus fotos, tus muebles, tus frases, pero algo en la mirada te delata, estás ausente. Has vivido tanto para los demás que te olvidaste de existir para ti. Lo que otros piensen de ti no te pertenece. Lo escuché de un viejo soldado que ya no tenía nada que demostrar. Había perdido amigos, rango, casi todo. Pero cuando hablaba lo hacía con una calma que te desarmaba. Me dijo, la opinión ajena es como el viento, te despeina si te quedas quieto, pero no te mueves si sabes caminar. Desde ese entonces, cada vez que alguien intenta decirme cómo debería ser, sonrío y pienso. Gracias por su meteorología emocional, pero ya tengo pronóstico propio. Ser libre no es cortar lazos, es soltar las cadenas invisibles que uno mismo se pone. Es dejar de vivir con el freno de mano emocional. Y ojo, no hablo de volverte un ermitaño que grita yo no necesito a nadie. Esa es otra forma de dependencia, la del orgullo. La verdadera libertad no está en huir de la gente, sino en poder estar con ellos sin dejar de ser tú. He conocido amores que eran prisiones con flores. Dos personas que se decían te amo, mientras se vigilaban mutuamente temiendo que el otro cambie, que el otro mire, que el otro crezca. Y luego cuando todo se derrumba, uno dice que el amor se acabó. Pero no, lo que se acabó fue la posesión. El amor real no ata, acompaña.
Amar sin depender es un arte que pocos practican, porque exige lo que más tememos perder. Y sin embargo, solo quien acepta perder de verdad puede amar sin miedo. Cuando sabes quién eres, no necesitas convencer a nadie. No buscas aprobación porque entiendes que la mirada del otro no cambia lo que eres. Pueden llamarte raro, loco, insensible y no pasa nada. Las etiquetas solo funcionan si tú las pegas en tu piel. Yo tuve que aprenderlo a golpes. Años intentando encajar hasta que comprendí que lo mío no era encajar, sino caminar derecho aunque fuera solo. Y lo curioso es que cuando caminas así sin disfraz, sin pedir permiso, empiezas a atraer a los que vibran igual. No a los que te aplauden, sino a los que te entienden sin palabras. Hay una forma de soledad que no asusta, la del que se conoce y se basta. No es aislamiento, es espacio. El tipo de espacio donde la mente respira y el alma se endereza. No necesitas ruido, ni testigos, ni aplausos. Solo una certeza tranquila, estás donde debes estar siendo quien eres, aunque nadie lo entienda del todo. Y ese, aunque se convierte en libertad. Una vez en un campamento olvidado, un compañero me preguntó si no me daba miedo pasar tanto tiempo solo. Le respondí que no. Lo que da miedo no es la soledad, es enfrentarte a tu propia voz cuando el ruido se apaga. Pero cuando aprendes a escucharla, deja de ser amenaza y se vuelve guía. Entonces descubres que no estabas solo, estabas rodeado de versiones tuyas esperando que les hagas caso. El problema es que confundimos compañía con anestesia. Nos rodeamos de gente para no sentir el vacío, cuando en realidad ese vacío es el punto de partida. Es donde nace la autenticidad. Porque no hay libertad sin incomodidad, y no hay claridad sin perder primero la niebla. La independencia no es un discurso bonito sobre seguir tus sueños. Es una práctica diaria decir no cuando todos dicen sí. Elegir el silencio cuando el mundo exige reacción, mantener tu centro, aunque te llamen distante. La libertad también se nota en lo pequeño, en no disculparte por tus gustos, en vestir lo que te da la gana, en decir no quiero sin sentir culpa, en dejar ir una relación, un trabajo, una etiqueta. Esas decisiones mínimas son los ladrillos del muro que te separa de la hipocresía general. Cada una tiene un costo, te mirarán raro, te juzgarán algunos, se alejarán. Pero ese precio es justo, porque al final te quedas con algo que vale más tu paz. Y sí, habrá momentos de duda. Te preguntarás si hiciste bien en soltar, si el camino solitario vale la pena. En esos días recuerda, la libertad no siempre se siente bien al principio. A veces duele como quitarse un vendaje viejo, pero debajo la piel respira. Y poco a poco descubres que ya no necesitas permiso para existir. He aprendido que la libertad no es una bandera que se alza, sino un pulso que se calma. Es la sensación de poder mirar al espejo sin bajar la vista. Es elegir sin temblar, callar sin miedo, amar sin mendigar. Es vivir sin la necesidad constante de ser interpretado. Es entender que estar solo no es lo mismo que estar incompleto. Y cuando llegas ahí, cuando puedes decir esto soy yo sin rabia, sin desafío, sin pedir disculpas, algo dentro se acomoda. No necesitas más discursos ni más pruebas. Solo caminas ligero, sin cadenas ni disfraces. Lo que piensen, lo que digan, lo que esperen. Todo eso se queda atrás como el eco de un cuartel que ya no habitas. Porque al final ser libre no es hacer lo que quieras, sino poder mirarte a ti mismo y no traicionarte. Esa, créeme, es la victoria más silenciosa y más grande de todas. La paz no llega de golpe,
No se despierta una mañana con violines sonando ni con una voz divina que te diga, ya estás llegado. No, la paz se construye como se levanta un refugio en mitad de la guerra con las manos sucias, el cuerpo cansado y el corazón lleno de dudas. Cada día pones un ladrillo aunque llueva, aunque no tengas ganas, aunque el viento lo tire y tengas que empezar de nuevo. Es un trabajo artesanal invisible pero vital. Nadie la construye por ti. Nadie te la regala. Y cuando lo entiendes, dejas de buscarla en los lugares equivocados. He visto a muchos buscar la paz, como quien busca una moneda perdida revolviendo todo, corriendo detrás de cosas que solo hacen más ruido. Cuando cambie de trabajo, cuando me quieran, cuando me entiendan, repiten. Pero la paz no vive en el futuro. Vive en el ahora, escondida entre los segundos en que decides no reaccionar, no gritar, no rendirte. Vive en la respiración que eliges cuidar, en el pensamiento que decides no alimentar, en la palabra que eliges callar. Pequeñas victorias anónimas tan discretas que nadie las aplaude. Pero son esas y no los grandes gestos las que te mantienen entero. Recuerdo una mañana en que el campamento estaba hecho un desastre. Había barro hasta en los sueños, y el café sabía a neumático quemado. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido de las botas aplastando el suelo mojado. Y en medio de todo eso, uno de los nuestros, un tipo callado de esos que nunca se quejan, se detuvo un segundo, levantó la cara y dijo, «Mira, por lo menos no está lloviendo». Todos lo miramos como si se hubiera vuelto loco. Pero lo pensé bien, tenía razón. No estaba lloviendo. Y en esa frase mínima, en ese respiro, había más sabiduría que en todos los discursos sobre la gratitud. La paz a veces empieza así, reconociendo que algo, aunque sea pequeño, está bien. La gente cree que la paz es suave, que es como una manta tibia o una taza de té. Pero no. La paz tiene filo. Requiere disciplina. No es una caricia, es una construcción diaria. Hay que elegirla cuando todo empuja al caos. Hay que mantenerla cuando el orgullo pide gritar. Hay que cultivarla como un soldado que limpia su arma sin esperar batalla solo porque sabe que el mantenimiento también es supervivencia. La paz no es pasiva, es una forma de resistencia. Construirla duele porque implica soltar. Soltar la necesidad de tener razón, de controlar, de ganar. Implica aceptar que no siempre serás comprendido, que a veces el silencio es tu única respuesta, que muchas heridas no se cierran con palabras. Pero en esa aceptación hay fuerza. Como si de tanto soltar el alma empezara a flotar más ligera. Y un día te das cuenta de que lo que antes te hería ahora solo te roza. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú aprendiste a mantenerte firme mientras sopla el viento. Construir paz también es aprender a respirar, no como acto biológico, sino como ritual. Inspirar es permitir que entre la vida. Exhalar es dejar ir lo que pesa. Suena simple, pero en medio del caos, recordar respirar es casi heroico. Lo he visto. En medio de explosiones, de pérdidas de noches, donde el miedo olía a hierro, algunos respiraban despacio, como si esa fuera su forma de no rendirse. No hay filosofía más estoica que esa, inhalar el presente, exhalar lo inevitable. Y luego está la gratitud, esa palabra gastada que muchos usan sin entender. No es dar las gracias por cortesía. Es reconocer la rareza de estar vivo, de tener un día más para intentarlo. A veces basta con mirar tus manos, tus pies, el aire que entra sin pedir permiso. La mente siempre quiere más.
pero el alma solo necesita darse cuenta de lo que ya tiene. En esa pausa, en ese momento de conciencia, se construye otro ladrillo. La observación también es parte del oficio. Observar sin juicio como quien ve pasar las nubes, sin tratar de detenerlas. Observar tu mente cuando se acelera tu cuerpo, cuando se tensa tus emociones, cuando gritan. No para controlarlas, sino para entenderlas. Porque lo que se observa deja de dominarte. Y cuando dejas de luchar contra todo, aparece una calma extraña. No es euforia, no es alegría, es claridad. Una claridad serena como si la vida por fin hablara en voz baja. La paz no es un premio para los buenos, ni un refugio para los cobardes. Es una disciplina, una decisión que se toma a cada minuto. Nadie puede regalarte paz si tú no colaboras. Ni el amor, ni el dinero, ni los templos. La mente es el único campo de batalla que realmente importa. Y quien la domina abate en su propio cielo. No uno prometido ni prestado, uno que se construye ladrillo a ladrillo, con errores, con cansancio, con paciencia. A veces cuando el día termina y el ruido baja, miro el cielo y pienso en todo lo que todavía no entiendo. Y sin embargo me siento en paz. No porque lo haya resuelto todo, sino porque he dejado de pelear con lo que no puedo cambiar. Esa es la victoria silenciosa que los estoicos entendieron mejor que nadie. No se trata de controlar el mundo, sino de aprender a habitarlo sin perder el equilibrio. Así que sí, la paz se construye cada día. Con silencios, con respiraciones, con pequeños actos de lucidez. No es una cumbre, es un camino que nunca termina. Y cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que respiras antes de hablar, cada vez que agradeces en lugar de quejarte, estás colocando un ladrillo más. No verás la muralla completa hasta dentro de mucho tiempo. Pero un día, cuando mires atrás, descubrirás que mientras todos corrían buscando refugio, tú lo estabas construyendo dentro de ti. Y al final, cuando la cámara se aleja, solo queda una figura quieta mirando el horizonte. No hay palabras, ni victoria, ni ruido. Solo la respiración lenta, el aire frío, entrando y saliendo. La luz del amanecer tiñe el suelo, y por un momento el mundo entero parece detenerse. No hay nada que demostrar. No hay nada que temer. Solo ese instante suspendido donde el alma por fin descansa en su propio cielo.